Yo sé que muchas veces te has preguntado, tengo una maloclusión de clase 3, una mandíbula muy grande y no sé cuál es el tratamiento adecuado. Mi problema es esquelético, mi problema es dental. ¿Cuál es el tratamiento que debo escoger? ¿Un tratamiento quirúrgico? ¿Un camuflaje? El día de hoy vamos a estar hablando de ese tema tan importante que son las maloclusiones de clase 3 y cuál es el tratamiento más indicado para ti. Bienvenidos una vez más a tu canal OrtoTube. Yo soy Anthony de Jesús y por supuesto hoy quiero darte las gracias por suscribirte a este canal. Yo sé que esta información te va a servir muchísimo. Para darte una introducción al tema, hablemos un poquito de lo que son las maloclusiones de clase 3 y por qué se forman. ¿Por qué se ha formado este problema en tu boca, en tu cara? ¿Por qué se desarrolló una maloclusión de clase 3? Mira, te lo voy a resumir con una sola palabra. Discrepancia posterior. ¿Qué es una discrepancia posterior? La discrepancia posterior es la falta de espacio para que entren todas tus piezas de manera correcta, en sentido antero-posterior, o sea, de atrás hacia adelante. ¿Alguna vez has visto cómo se llena un vagón de tren en hora pico? ¿Alguna vez lo has visto? Todos entran, pero súper apretados y todos tienen que entrar y unos se empujan el uno con el otro hasta que todos entran, se cierra la puerta del vagón y sale el tren. Bueno, de esta forma el cuerpo humano intenta que todas las piezas dentales entren en tu boca. Pero esto a veces puede producir algún problema y eso es la discrepancia posterior. Es porque no entra la muela del juicio, la segunda molar y la primera molar, porque en los pacientes de clase 3 el espacio anteroposterior de la maxila es reducido y cuando este espacio es reducido, como no entran las piezas en sentido anteroposterior, van a entrar de alguna forma y ahora será de manera vertical. Entonces el cuerpo ahora hace una adaptación. Como no entran de manera anteroposterior, se desarrollan como una escalera. Así mismo, primero la muela del juicio, la segunda molar y aquí abajo la primera molar. Una escalera. Y de esta forma esto genera un estímulo vertical porque hay una fuerza vertical que viene de esta zona y hace que el plano oclusal de la mandíbula se aplane. ¿Qué ocasiona esto? Que la mandíbula se adapte hacia adelante. Con un plano oclusal aplanado, la mandíbula se adapta hacia adelante y la mordida se cruza. Y este aplanamiento del plano oclusal genera una distracción condilar, o sea, un estímulo de crecimiento. Es como que si la mandíbula estuviera constantemente siendo jalada, siendo distraída. Esto genera que el cóndilo acá arriba crezca. Es como un círculo vicioso, Y de esta forma la mandíbula se desarrolla. Entonces, como ya ahora sabes cómo se desarrolla una maloclusión de clase 3, voy a explicarte las posibles maneras de resolver la misma. Tenemos dos caminos para resolver una maloclusión de clase 3. 1. El camuflaje. 2. La vía quirúrgica. Cuando nosotros vamos a hacer un camuflaje, lo que queremos hacer es revertir lo que ocurrió con la naturaleza. En los pacientes de clase 3, el plano oclusal se aplanó y la mandíbula rotó hacia adelante. Lo que tenemos que hacer en un camuflaje es inclinar el plano oclusal para que la mandíbula rote hacia atrás, para llevar esa mandíbula hacia abajo y hacia atrás. Y esto lo voy a explicar con un pequeño video. Acompáñenme, chicos. Esto es una maloclusión de clase 3 y lo que estamos haciendo es cambiando el plano oclusal con una técnica llamada Mew. Fíjense acá, el plano oclusal que era plano, comenzamos a verticalizarlo, a inclinarlo. Verticalizamos las piezas, eliminamos las interferencias y comenzamos a reconstruir el plano oclusal dando prioridad al engranaje de las premolares. Y fíjense, como ya hemos descruzado la mordida y estamos, como ven, reconstruyendo el plano oclusal, pero fíjense lo interesante, estamos haciendo que la mandíbula rote hacia abajo y hacia atrás. Ahora tenemos un plano oclusal empinado con una mandíbula que ha rotado hacia abajo y hacia atrás. Fíjense, la rotación mandibular que tenemos en este caso y el plano oclusal empinado. ¿Se dan cuenta de las cosas que podemos hacer
con una técnica como la de Mew, o más bien con los conceptos que nos permiten primero entender cómo se forma esa maloclusión. O sea, por eso es importantísimo el diagnóstico. Es entender cómo se ha formado la maloclusión de clase 3 y cómo podemos corregirla, cómo podemos revertir ese caso con una compensación de la maloclusión. La estructura de la persona se ha adaptado. El cuerpo ha tratado de adaptarse de la mejor forma. Entonces ahora tenemos que pasar de esa adaptación a una compensación o esa biomecánica que le estamos aplicando al paciente. Hay otras formas de hacerlo. También podemos hacerlo con el uso de microtornillos. En vez de utilizar técnica de Mew, podemos utilizar microtornillos, pero basados bajo los mismos conceptos de cambiar ese plano oclusal, de rotar esa mandíbula, para que de esta forma no existan recidivas, chicos, para que el caso después que le saquen los brackets al paciente no vuelva a revertirse, porque eso puede ocurrir si el caso no ha sido correctamente tratado, si la estrategia que se ha aplicado no es la correcta, ¿me entienden? Otra forma que a mí no me agrada mucho es cuando hacen los camuflajes haciendo extracciones de premolares. También lo hacen extracciones de premolares. Voy a mostrarles un caso en un pequeño video para que entiendan de qué forma se realiza en este tipo de casos. Fíjense acá, tenemos una maloclusión de clase 3, se han hecho las extracciones de premolares y vamos a compensar el caso o vamos a camuflar el caso llevando el sector posterior hacia atrás y llevando el sector superior hacia adelante. De esta forma, ¿verdad? Colocan unas pistas para poder compensar ese caso e ir llevando la mandíbula hacia atrás, ir haciendo el cierre de espacios, ¿verdad? Hasta poder alcanzar la culminación del caso. En lo particular, ¿por qué no me gusta a mí realizar extracciones de premolares en los casos de clase 3? Porque dejas al paciente sin soporte, chicos. Debemos tratar, evitar en lo posible de no realizar extracciones de premolares si el caso realmente no lo amerita. Pero cuando tenemos otras herramientas como los microtornillos o si manejamos técnica de Mew, que en el caso me gusta la técnica de Mew, la manejo de hace ya varios años, entonces podemos hacerlo de una forma donde preservemos los tejidos del paciente. Entre más dientes tiene el paciente, mayor soporte tiene para la articulación, para su mordida, para la masticación. Es por ello que en los casos de maloclusiones de clase 3 no me gusta realizar extracciones de premolares para llevar hacia atrás. Prefiero hacerlo de otra forma. Y ahora vamos a hablar de la parte quirúrgica. Cuando tomamos esa decisión de realizarlo de forma quirúrgica. Y es cuando ya se sale de las manos del operador, cuando la discrepancia es demasiado grande, cuando esa discrepancia, esa diferencia de tamaño entre maxila y mandíbula es muy grande, entonces no queda bien hacer un camuflaje, porque aquí viene el contra de lo que es un camuflaje. Les había dicho que para hacer un camuflaje tenemos que empinar el plano oclusal y rotar la mandíbula hacia adelante, pero esto en algunas ocasiones puede no quedar muy bien. ¿Saben por qué? Porque en los pacientes de clase 3 la mandíbula es grande y la cara del paciente es larga. Y como debemos hacer una rotación mandibular, el eje facial de la cara del paciente se aumenta y la cara se ve mucho más larga. Eso es lo malo de los camuflajes. Cuando el paciente viene con un caso leve a moderado, no hay problema, se puede realizar y queda muy bien. Se ve bien el paciente, pero cuando el caso se va haciendo cada vez más complejo, debemos aumentar más el eje facial de la cara, aumentar más la altura y ahí no se ve bien, chicos. La compensación es demasiado grande. Tenemos que hacer una rotación muy grande y la cara se ve más larga. Entonces, ahí estaría el contra de los camuflajes. En esos casos, ya ahí nos saltamos al otro camino, que es el camino quirúrgico. Y en ese camino quirúrgico es completamente diferente. La estrategia de tratamiento, el camino y los pasos a seguir son totalmente distintos. En ese caso, cuando el paciente entra a cirugía, se hace, por supuesto, si la mandíbula es muy grande, se hace un recorte
de esa mandíbula y se lleva hacia atrás. Y si la maxila está muy corta, también se puede adelantar. Se pueden hacer las dos cosas. Se lleva hacia atrás mandíbula, se lleva hacia adelante maxila. Y por último, pues se termina con una finalización de ortodoncia. Pero como les digo, es un caso ortoquirúrgico y ya los pasos son completamente diferentes. Esas serían las diferencias. ¿Y en qué se basa el camino que debemos tomar? En las exigencias del paciente, en esa primera consulta que se le realiza al paciente. Cuando el paciente recién llega a nuestra consulta, lo primero que nosotros le preguntamos es cuál es su motivo de consulta, cuál es ese estándar, cuál es ese requerimiento que usted tiene, cómo usted le gustaría quedar, cómo usted se ve al finalizar el tratamiento. Es muy importante escuchar al paciente, saber qué es lo que él quiere. Porque si tenemos eso desde el principio, entonces vamos a entender realmente qué tratamiento aplicarle al paciente. Porque si el paciente quiere una máxima estética y es un caso complejo, usted sabe que como colega, como ortodoncista, no va a poder resolver ese caso con un camuflaje. Va a tener que organizar a ese paciente para entrar a cirugía. Entonces, de allí va a depender realmente si nosotros tomamos la vía quirúrgica o la vía del camuflaje. Escuchar al paciente. Ya saben que con casos complejos es mejor la vía quirúrgica porque vamos a tener mejores resultados estéticos en el rostro del paciente. No es que con un camuflaje no podamos engranar los dientes. Los dientes de repente van a engranar bien en quizás una relación de clase 1 o super 1, pero el paciente, su rostro se va a ver alargado, su mandíbula se va a ver muy grande. Entonces allí es cuando, simplemente sin lugar a duda, el paciente va a requerir un tratamiento quirúrgico. Y por supuesto, como siempre les he dicho, el diagnóstico primero. Esto no es simplemente así a vuelo de pájaro, que el paciente llegue y lo ve el odontólogo, el ortodoncista con sus ojos. No. Hay que hacer todos los estudios radiográficos, cefalométricos, tomográficos. Hay que hacer todos esos estudios. Y de esa manera vamos a poder determinar de principio a fin cómo tratarlo y si el paciente es leve, moderado o complejo. Bueno chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Me encantó haber compartido una vez más con ustedes. Espero que se suscriban, que le den un like, que compartan el video y que hagan todas sus preguntas. Incluso que me escriban de qué quieren que les hable, qué quieren que les comparta, porque siempre estaré atento para darles la mejor información. Chicos, un abrazo y hasta la próxima. Chao. Soy Anthony de Jesús. Muchas gracias por suscribirse a este canal. Yo sé que esta información